y multipolares. Hay una clasificación que son pseudos. Por ejemplo, Stephanie, algunos ejemplos de donde tenemos muestras de neuronas uniculares. Células amátricas, se llaman células amátricas. Recuerden que esas son células que únicamente tienen una prolongación. Cuando hablamos de neuronas bipolares, Emanuel, por ejemplo, ¿dónde podemos tener ejemplos? Neuronas bipolares, ¿a dónde usted las encuentra en los encéfalos? Bipolar, localización. ¿No? Siempre en la retina va a tener un montón de células. Ahí hay tanto unipolares como bipolares. No es que adivinen, sino que se acuerden que ahí están. Y se recuerden que el epitelio, el olfatorio, también tiene la neurona bipolar. Y en la parte auditiva hay otras neuronas bipolares. ¿Okay? Y ¿cómo se llama usted? ¿Cómo? Naomi. ¿Algún ejemplo de multipolares a dónde las tiene? No. De multipolares. Natalie. ¿Dónde tenemos neuronas multipolares? ¿A dónde? Cerebelo es una. Recuerden que usted dice si están distribuidas ampliamente, usted tiene todo el encéfalo. Entonces, el objetivo es que usted tenga corteza encefálica en el cerebelo, en el tálamo, en cualquiera de esas zonas va a tener multipolares. Y Naomi, por ejemplo, las pseudo-unipolares, ¿dónde las encuentra? Pseudo-unipolares. En los ganglios sensitivos de la raíz dorsal, o puede ser también de pared cánea. Y ahí, por ejemplo, ¿se acuerda que usted nos hablaba de una hipótesis de cómo calcular esos 86.000 millones de neuronas? Más o menos, ¿cómo se recuerda? ¿Cómo explicaría usted ese proceso que llegamos a obtenerlo así? Pero primero era por zona, ¿verdad? Cada zona tiene diferentes normas. Una vez que se extraía un pedacito de la zona con métodos de tinción, se iban, pues cada. Porque la cosa es que uno puede confundir neuronas con neurología. Sí. Entonces se tenía neuronas y ahí se contaban. Ok. ¿Se recuerda que la doctora Susana Cunano lo que hizo fue colocarla con disolvente? Y ahí sí se precipitaron los números. Entonces, nuevamente, ahí sí, ya en un volumen líquido, lo que usted comentaba, se tenía una cantidad y eso sí se extrapoló para ir haciendo el conteo. Recuerden que la proporción de neuronas y de estas cosas, de neuroglía, son diferentes. Dependiendo, siempre se tuvo el paradigma de cuánto era la relación general que se conocía de neuronas y de glía. ¿De 1? De 1 a 10. Siempre la mayoría eran glías. Y vamos a ver por qué. Ahora, con lo que destacamos ayer, nosotros sabemos que si yo le pregunto en el encéfalo en general, ¿cómo es esa relación? De 1 a 1. ¿Okay? Aproximadamente, ¿verdad? Me ocupa ahí de arriba para abajo. Pero en todo el encéfalo sería de 1 a 1. Si yo le pregunto, por ejemplo, en el cerebelo, ¿cómo es la relación de neurona y de glía? De 4 a 1. Si usted se va para hemisferios cerebrales, es 4 glías y una neurona.
Y si se va a radio encefálico y encéfalo, ahí sí, es de una neurona y 10 de la glía. ¿Okay? Entonces va a depender de la zona en donde usted le consulte para esa proporción, si es global o si es por zona. Muy bien, ¿qué más hablamos de ello? Creo que es por prolongaciones, por su función. Bueno, quería comentarles algo. Déjenme hacerlo aquí. Este es un artículo que estoy pendiente de mandar en las diapositivas, va actualizadas. Pero, por ejemplo, estábamos discutiendo ayer y Daniela me dice, yo no lo creo sobre la neurogénesis. No me dice exactamente eso. Pero hay mucho debate en si ese proceso de neurogénesis se da en el adulto. Yo ya les expliqué de cierta forma que usted sí tiene la capacidad de producir nuevas neuronas. Pero quiero que quede más claro ese concepto en el sentido de que, por lo menos en estos, son varios los artículos, este es como un consolidado, esta es una revista también prestigiosa, y vean que esto se ha venido siempre en la parte neurocientífica, se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo, pero se comenzaron inicialmente a darle esa evolución y el proceso de neurogénesis, pero la gran pregunta era esto, ese dogma o ese paradigma que intrigaba a los neurocientíficos era si en realidad nosotros tenemos la capacidad de producir más neuronas en la etapa adulta. ¿Y cómo se llegó a eso? Pues fíjense que hubo un grupo esta cosa lo van a leer bastante, que es por su nombre técnico. SBRDU. Es una sustancia que se inyecta generalmente en animales y si una célula se multiplica, esto se va como un marcador, es decir, es como que yo pongo a una célula, se le inyecto y si se divide, yo lo voy a ver en las dos y solo se va a marcar para esa célula que le inyecté. Entonces, una vez que esto inicialmente fue a nivel experimental, pero después se le aplicó a pacientes con cáncer. Y eso era para ver si había algún proceso, obviamente a través de un protocolo clínico. Y se le inyectó a esos pacientes y lo que se observó era que estas zonas son las que yo le destaqué, que son las clásicas de neurogénesis. Esto aquí. Voy a mandar después de hacerlo. Yo les mencioné el hipocampo, pero no es todo el hipocampo, sino una zona que se llama giro dentado. Hay otra cosa que se llama la zona ventricular. ¿Y dónde más tenían la capacidad de producir nuevas neuronas? ¿Qué otra parte del sitio? ¿Recuerdan? Que era el bulbo olfatorio. Esas tres zonas, a través de esos experimentos, se vio que esas neuronas se multiplicaban a través de ese seguimiento, a través de esa marcación. Obviamente, ahora se han identificado de que estas son otras zonas que pueden tener la capacidad de multiplicar células, es decir, de una neurona salen dos. Y eso en etapas adultas. Usted ya sabe que el proceso de neurogénesis está hasta antes del parto. Después, ya no, ¿se recuerdan aquel esquema donde había unos diagramas de seguimiento a lo largo del tiempo? Pues ahí es donde más o menos se para, pero si un individuo tiene determinadas enfermedades, uno, o puede disminuir la cantidad de neuronas, o puede, de cierta forma, aumentarlas. Y el gran problema, y que usted tiene que tener claro, es que sí puede producir nuevas neuronas, pero no lo suficiente para compensar un daño si es severo. ¿Okay? Pero sí es conocido que usted tiene diferentes zonas que le pueden producir. Vean estas todavía están en bastante estudio, pero aparte de las tres que le mencioné, usted tiene la corteza prefrontal, el hipotálamo, la amígdala cerebral, estos son núcleos de la base, y la corteza piriforme. O sea que por todos lados, si se estimula, anda produciendo neuronas. Solo que 2, 3, 4. No le va a hacer gran diferencia, es un gran proceso en donde exista daño. Pero la neurogénesis en adultos sí ocurre. Ahora, ¿qué otras cosas se identificaron con esto? Que por ejemplo, si un paciente con depresión o ansiedad crónica, esas neuronas pues ya no van a funcionar igual y pueden degenerarse, es decir, morirse. Lo que hacen, por ejemplo, los tratamientos es que eso no avance. Por ejemplo, los antidepresivos en determinado grupo de pacientes. Pero sí quiero que tengan claro
de que, o por lo menos en una serie de discusiones, que esto sí se da. Sí se da en etapa adulta. ¿Okay? La neurogénesis se puede ver. Entonces, más o menos así. Porque ya me consultó Daniel y es importante que lo tengamos claro. Muy bien. Me quito esto aquí. Muy bien, entonces hablemos de esto, de lo que es la neuroglía. Vamos a estar presentando. Esta imagen les puede hacer un resumen de lo que es la neuroglía para ustedes. Es decir, vean que, o sea, se identifican esta con la neurona, y alrededor de la neurona existen otras series de células que intentan, si ustedes lo ven, este es un capilar, y ustedes ven una célula que conecta el capilar con la neurona. Ustedes ven una célula que comienza a dar un revestimiento sobre los axones y otra que está aquí de menor tamaño a nivel periférico. Una situación importante con las células de la glía, así se llaman células de la glía, es que ellas no son excitables. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen la capacidad de pasar un potencial eléctrico. ¿Okay? Eso solo lo puede hacer la neurona. ¿Okay? Y eso hay que tenerlo claro. Nuevamente, esta es una distinción por inmunofluorescencia, donde todos los azules son núcleos y después se puede diferenciar en si eso es cualquiera de estas estructuras: astrocitos, oligodendrocitos, microglía o células minimales. Vamos a ir viendo esa serie de células. De ahí que la mayoría, cuando se habla de glía, usted lo que entiende es que son células que le van a ayudar a nutrir o mantener como sostén a ese neurona. Es la única función que tienen en el cerebro. La pregunta: ¿son más abundantes que las propias neuronas? Ya se lo expliqué ayer, ¿verdad? Dependiendo de la zona, dependiendo de la ubicación, usted así puede tener una respuesta para ello. Quiero que vea esta imagen aquí, esta de aquí en A, B, C, D. Eso de ahí son cuerpos neuronales. Y esto, yo les menciono que hay una, así como hay un cultivo de secreciones, ¿sí? Usted puede tomar un hisopado y ponerlo en un cultivo para ver si crece algún microbio o no. También hay cultura neuronal. No es que va a tener mayor replicación de neuronas, sino que sirve para ver cómo se desarrollan esas que ya están ahí. Vean, por ejemplo, en los diferentes cuadros, ¿qué les llama la atención a ustedes de ellos? La conexión. Entonces, ¿en dónde, Daniel? Conexiones a Y en B, ¿no? y veo que Si usted ve, esta es una neurona, aquí tiene las ramificaciones y aquí parece que tiene mucho más. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta, aparte de las conexiones? Que algunas, aparte de esas neuronas, también se les colocó células de la glía. Entonces usted por eso puede deducir que las células de la glía son necesarias para mantener adecuadas a esas neuronas y a la red como tal. ¿Sí? No, pero como las neuroglías son las que no tengan las neuronas, entonces no pueden haber zonas que hayan más neuronas que neuroglías. Si hay zonas que pueden tener más neuronas que neuroglía. Sí. Solo que las neuroglías serían capaces entonces de nutrir varias neuronas. Sí, en realidad, y le voy explicando eso a lo largo de la clase, porque no es que yo tengo una glía y ella sirve solo para esto, sino que sirve para nutrir una red como tal. Pero iremos viendo las características de cada una de ellas. Pero sí, en general, puede usted tener más neuronas y menos glía, y así el sistema poder trabajar normalmente. Después vamos a ver esto, que la mayoría, ya saben ustedes que derivan de esta capa germinativa, que es el ectodermo, pero hay una célula, se llama así, que deriva del mesodermo. Esta es una excepción, ¿okay? Es importante destacar. Entonces, en conclusión, usted sabe que, o por lo menos deduce que la neuroglía es importante para la nutrición y mantenimiento de las redes neuronales. Si recuerdan eso, en la corticogénesis, nosotros teníamos un tipo de célula que es la célula glial radial, y esa emitía una banda, una prolongación que iba hasta la parte más superficial. ¿Por qué? Porque también esa glía sirve para el proceso de migración neuronal. ¿Okay? Esa es otra de sus funciones. Ya iremos viendo esto, la integración de redes neuronales, pero es en relación a la imagen que le mostré previamente. Y ve esto aquí, se lo dejo porque
una vez se habló sobre la barrera hematocefálica y en eso también tiene que ver estas células de la glía. Lo voy explicando a medida que desarrolle la clase. Como a usted le gusta mucho la historia, entonces es importante también destacar que muchos, por ejemplo, el doctor Virchow, ustedes lo escuchan con bastante frecuencia, fueron los primeros que comenzaron a mencionar que las neuronas tenían una especie de un pegamento, como un cemento adherido a las neuronas, pero que no hacía otra función, sino solo para mantenerlas como adheridas y fijas. Esto lo fue diciendo Virchow. No podía faltar los aportes del doctor Santiago Ramón y Cajal, que siempre sale enojado, no sé por qué, nunca le tomaron una foto al alegre, pero él comenzó a hacer una serie de descripciones de todas esas células de la glía. Recuerde que glía como tal, eso nació de una palabra alemana que significa pegamento o cemento, esa es la traducción literal de glía. Esa es una representación cronográfica de por lo menos los mayores investigadores destacables en cuanto a aportes de la neuroglía. El que Virchow ya mencionaba eso, que es un pegamento. Por ejemplo, Leiter decía que si una célula no tenía axón, pues no era neurona. De lo que determinaba que el resto miraba aquel montón de tinciones, pero si tenía axón, pues ahí lo clasificaba como neurona. La que no tenía axón, esa es otra cosa. No sabía qué era, pero era otro tipo de célula. ¿Okay? Eso es lo que mencionaba Leiter. Golgi a través de las extinciones nos permitió identificar cada una de las glías que vamos a ir enumerando. Él mencionaba que eran una serie de corpúsculos alrededor de cada una de las neuronas. Él comenzó a mencionar que las células de la glía eran importantes para la neurotransmisión. Sin los aportes de este señor, por lo menos él comenzaba a destacar que una neurona tenía que pasar sustancias a otra neurona, pero quien favorecía todo ese proceso eran las células de la glía. Y estos dos señores, pues ya sabe usted, Santiago Ramón y Cajal, este señor fue discípulo, fue alumno del doctor Cajal, y él hizo bastantes aportes, sobre todo con la microglía, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces es importante destacar esa función. Vea lo que decía Cajal en aquel tiempo, sin tener muchas herramientas, simplemente por deducción. Decía que los astrocitos intermediaban la transferencia de sustancias nutritivas a las neuronas por el movimiento de sus vías vasculares. En aquel momento no había la capacidad de poder ver si una neurona tenía solo ver una foto, un diseño, un dibujo, para poder llegar a esto. Vea que él decía que las células de la glía producían dilatación y constricción de los vasos sanguíneos, en este caso de capilares o arteriales, solo con una observación microscópica que él podía hacer. Este señor, que también es español, del Río Ortega, hablaba mucho de la microglía, y esta es la función principal de ella, que sirve para la defensa de su sistema nervioso. Es para la única cosa que usted va a activar las microglías. Cuando él incluso destacó que cuando un paciente tenía alguna infección y se hacía alguna biopsia del encéfalo o una autopsia cuando había muerto, esas células tenían cambios morfológicos, cosas que no podían hacer el resto de las estructuras. ¿Okay? Entonces, así fueron una serie de aportes para la microglía. ¿Qué debe usted, por lo menos, consolidar? Que nosotros tenemos la clasificación de la microglía dependiendo de su origen embriológico. Y aquí puede ser micro, es de origen mesodermal, y el resto son de ectodermo, así como le sale todas las partes de su sistema nervioso central. La macroglía ya vamos a hacer esta diferencia, una porque de menor tamaño y otra de mayor. Pero la microglía es la que sirve para la defensa. Si le toca a usted enumerar cuáles son esas células de la glía, usted debe hacer una clasificación, tanto las que están en el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Y estas ya las hemos mencionado previamente. Tenemos esta microglía, células ependimarias, los oligodendrocitos y los astrocitos. Esto lo destacamos cuando hablamos de neurohistogénesis. Y tenemos algunas que están en el sistema nervioso periférico, que son más, pero está la célula de sangre, células satélites y células de Müller, que le iré mostrando más adelante. ¿Okay? Nuevamente, las que están en el sistema nervioso central. Ahora vamos a ir clasificando cada una de ellas. Esta, por lo menos, la que le agrego, es la célula de Müller. Esa es otra célula de la glía, pero a nivel periférico. ¿Okay? Esta ya la conoce, célula de Schwann, y esta se la mostré en la clase anterior. Realmente están en la periferia. Ve que aquí, esta célula que se está viendo aquí, esto es retina. Esto
su retina, usted va a tener aquí la célula máquina y estas son las células de Müller. Son las que intentan darle sostén a una neurona que usted va a estudiar más adelante, que son las neuronas ganglionares. Y esas son las que le van a servir para poder captar un estímulo visual. Sin ellas no puede, bueno, por lo menos comenzar a visualizar cada una de estas cosas que hay. Esas son importantes y son las células de Müller para nutrición de esas neuronas en la retina. Los astrocitos. ¿Se recuerda que cuando hablamos de los glioblastos, ellos se podrían diferenciar en dos estructuras, en dos astrocitos? Uno que eran los astrocitos protoplasmáticos y otro los fibrosos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La función es la misma, solo que la diferencia es la configuración morfológica y otro es la distribución, es decir, la ubicación en donde están. Vea que los protoplasmáticos generalmente van a estar en sustancia gris, es decir, alrededor de los cuerpos neuronales, pero los fibrosos, esto lo va a encontrar más en sustancia blanca. Probablemente muchos van a estar dispersos, incluso mezclados, no es que están separados, usted los puede ver conjuntamente. ¿Cómo se vería más o menos estos astrocitos? Vea, un protoplasmático es un poco más arborizado y este es un poco más elongado, más horizontalizado, verticalizado. Siempre van a tener prolongación. Ya que se puede confundir mucho con una neurona. Pero en realidad, por la tinción, usted puede saber si esto es una neurona o si es una célula de la glia. Hay una tinción específica que sirve solo para marcar astrocitos. ¿Okay? Entonces aquí hay unas diferencias en cuanto a su morfología. Los protoplasmáticos o musgosos y los fibrosos. Vean que esto es un dibujo que hacía el doctor Cajal. Este es un capilar por donde va la sangre periférica y estos son los astrocitos y él los dibujaba haciendo conexiones con cada uno de ellos. Él mencionaba si está conectado con este porque lógicamente debe haber un intercambio de algo ahí. ¿Okay? Eso vamos a ir viendo cuando hablemos de barrera hematocefálica. ¿Qué más? Aunque esta no es la mejor tensión, porque esto está sucio aquí, esto es un astrocito, en una muestra, en una placa histológica real. Estos son los protoplasmáticos. Recuerden que todos ellos van a tener la misma función cuando hablemos de este y cuando hablemos de un fibroso. Yo lo que quiero es que usted comience a diferenciar cada uno de ellos, ese protoplasmático y el fibroso, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Nuevamente, siempre va a estar adherido la mayoría de las veces. Pueden estar sueltos, no estar necesariamente adheridos a un capilar. Usted lo puede encontrar distribuido en todo el neurófilo de cada una de las neuronas. Vea esto aquí. Y, por ejemplo, Valeria, si yo le coloco esas imágenes ahí, yo le pregunto, ¿cuál de esos para ustedes es protoplasmático o cuál es fibroso? Según las características que estamos viendo. Y tomando en consideración el de la derecha para usted o el de la izquierda. ¿O cree que son lo mismo? Este aquí es fibroso. Y este es protoplasmático. ¿Y ahí usted qué piensa? Los fibrosos, como que las líneas no tenían tanta ramificación. Entonces, que esa es lo que más usa también. O sea, si le damos zoom, en algún momento van a estar como separaditas con otra foto también. Depende. Pues son vale. Ajá. Yo digo que al revés, porque en la imagen de la izquierda se ve núcleos, pero con los protoplasmáticos. Entonces, para usted este es protoplasmático y aquel sería fibroso. ¿Ok? Daniel, ¿usted qué piensa? Siento que no son fibrosos, porque Eso, fibroso. no tienen tantas ramificaciones y sí parecen como arañas. Ok. ¿David? Entonces, para ustedes este es fibroso y este es protoplasmático. ¿Se me dice que no? Lo contrario. Es protoplasmático el de la izquierda. Eso es. Porque es que no sé, cuando le dio zoom ya miraba más. Entonces veamos lo que es un ejemplo de protoplasmático. Tal vez aquí, si ustedes analizan, tal vez ahí en el diapositivo usted ve que aquí tiene un montón de ramificaciones y siempre son un poco más, siempre parece más arborizados y estos algunos
parecen un poco más elongados, más estirados. Estos parecen más, el término serían más fusiformes. Yo me estoy refiriendo a estructuras más o menos así. Ahora, ¿qué puede pasar en esto? Si serían los protoplasmáticos, y aquellos serían los fibrosos en esa tensión. ¿Cómo podría usted saber o ubicarse si tiene duda? Uno, o cómo se auxiliaría usted de esto? Por los núcleos. ¿Usted se refiere a estas cosas? Sí. Ajá. Creo que es más fácil solo por la forma. Una es la forma, ajá. Los núcleos es una posibilidad. No sé quién van a andar. ¿Se recuerdan de la ubicación de estas cosas? ¿A dónde predominan los protoplasmáticos? En sustancia gris. Es decir, que lo que menciona, puede haber tensiones que si usted ve más núcleos hay doble tensión. Porque recuerde que cuando yo hago una tensión de esto, va específicamente para la célula. Si esta es sustancia gris y esta sustancia blanca, le puede ayudar a diferenciar en protoplasmático y en fibroso. Obviamente la morfología va a ser mucha influencia, pero sí. La cantidad también podría. Ahora, eso es importante que lo mencione. ¿Por qué? Porque de cierta forma, por ejemplo, usted puede, y le voy a dar un ejemplo más adelante, puede tener una distribución así de los astrocitos, pero esos astrocitos pueden cambiar su distribución. Las células de la glía sí tienen la capacidad de multiplicarse si hay algo que estimule a esa producción, y eso tiene que ser un daño a nivel del encéfalo. ¿Okay? Puede ser que en esta imagen sí haya un daño, y por eso es que usted ve que hay mayor cantidad o mayor densidad de esas fibras. Le voy a mostrar más ejemplos más adelante, pero es importante eso, en la proporción o cantidad de células gliales que hay en un determinado corte. Vean nuevamente, microscópicamente, el protoplasmático y el fibroso. Aquí sí es más evidente. Se ve eso aquí, y estas que son un poquito más alargadas. Pero ahí se ubica un poquito también por localización. Estas sí lo va a ver cuando amplifique su imagen. Algunas que son más arredondadas, por decirlo así. Estos son protoplasmáticos, por ejemplo. Este aquí que le está mostrando solo hace esta longitud. Esto sería un fibroso. ¿Okay? Como les menciono, pueden encontrarlos dispersos. Eso es una muestra de corteza encefálica. Pueden estar incluso ambos. No es que tengo que tener un nervio, es decir, una sustancia blanca para poder verlo. No, pueden estar incluso mezclados. Pero sí va a haber mayor predominancia en algunos que están más cerca de las neuronas, como se mencionaba por ahí. Pero esta es la imagen que puede ayudar a definir. Ahora, ¿para qué le sirven a usted los astrocitos, tanto protoplasmáticos como fibrosos? Lo que usted va a tener que definir es que ellos intervienen en el metabolismo iónico. Cuando usted habla de ion, se refiere a sodio, potasio, cloro, calcio. Para hacer esa movilización, usted necesita a estas estructuras. También va a intervenir en el metabolismo de los neurotransmisores. Es decir, cuando usted más adelante va a ir entendiendo esto, glutamato, ácido gamma aminobutírico son sustancias que me ayudan, neurotransmisores que excitan o que inhiben una neurona. Si una neurona necesita más, por ejemplo, si usted tiene hambre, usted va a comer. Y en ese caso, quien le facilita esos alimentos a la neurona es el astrocito, a través de esos pies. Por eso es que tiene la conexión con un capilar y la neurona, porque sirve como un puente para pasar. Lo que le pasa es glucosa, no es que le va a pasar unos tacos y esas cosas. Ahora, por eso es que aquí menciona como metabolismo energético. Esa es una de las funciones principales de sus astrocitos. ¿Okay? Obviamente también participan en esto, sistemas de cicatrización. Así como cuando usted se corta la piel, etc., usted tiene un proceso de recuperación, de revitalización. Eso también sucede a nivel del encéfalo. Solo que quien hace esto son los astrocitos, de que le van a formar una cicatriz. ¿Sí? Funciona como aislante. ¿Cómo? Como aislantes eléctricos se funciona. No, esa función es más ofrecida por los oligos y por células de Schwann. En esa parte sí no tiene tanta función. Pero metabolismo iónico, energético, procesos de cicatrización, ahí sí va a funcionar los astrocitos. Vean este ejemplo. Nuevamente, me remito a algunos estudios que hemos hecho en ratas y usted va a ver aquí, como son ratas, lo que intentamos estudiar son hipocampos. Usted ve 4 grupos aquí, ¿cierto? Este grupo control, usted siempre tiene que tener un grupo de pacientes que está bien, que no tienen ninguna enfermedad,
aquí es una rata que está embarazada, otra rata hipertensa y una embarazada hipertensa. ¿Por qué le coloco eso? ¿Qué es lo que queríamos observar nosotros en estos animales? Uno son las diferentes zonas encefálicas y si tenían alguna alteración en cuanto a las neuronas y en cuanto a células de la glía. Eso que se está viendo aquí es aquella tensión que yo le coloqué, que se llama así. ¿Para qué le dije que servía eso? Para marcar núcleos solo de neuronas. Ellas, todo lo que usted ve ahí en café son neuronas. Ahí no tiene otra célula, no hay células de la glía. Ahora, ¿qué es lo que queríamos saber? Usted ha escuchado a las señoras, a las pacientes embarazadas que convulsionan y que les da una enfermedad que se llama eclampsia. Preeclampsia, eclampsia, escuchado eso, y eso es sumamente grave. Porque tener una convulsión durante el embarazo puede ser dañino para el feto, incluso la mujer se puede morir. ¿Ok? Sí, eclampsia. Eclampsia. Es una enfermedad propiamente del embarazo. Que hay muchas causas. El embarazo de por sí es un mecanismo proinflamatorio y si el paciente tiene predisposición puede sufrir una convulsión durante el embarazo. Pero ¿qué queríamos ver nosotros? Si había algún daño en las ratas que estaban embarazadas y que eran hipertensas. Generalmente las que sufren eclampsia, la presión se le va para arriba y por eso convulsionan. Ahora, ¿cómo se hace esto? Pues usted pone a las ratitas que hagan sus cosas y se embarazan, ahí no hay problema. Pero ¿cómo se genera? ¿Se han preguntado cómo una rata se hace hipertensa? Entonces, ahí había que hacerle una cirugía a la rata, obviamente con todo el proceso anestésico, y se le hace se clipa la arteria renal. Se le hace la cirugía, se pone un clip. Si hay un aumento de la resistencia periférica, es decir, si hay, es como que ponga una manguera. Cuando usted le pone el dedito, ¿qué es lo que pasa? Más presión, aquí lo suelta. Pues eso se retransmite a todo el sistema vascular de la rata. Ahora usted me pregunta, ¿y cómo es que, no sé si ustedes preguntan cosas, cómo es que usted supo que esa rata era hipertensa? Le pongo aquí el manguito y no, se le pone en la cola. Hay un esfigmomanómetro de la cola, se le coloca, hace presión y eso detecta los cambios de presión en las arterias. Y yo puedo deducir, ya se sabe cuáles son los valores normales para la rata. La presión de la rata es la misma de nosotros, lo que no es lo mismo a la frecuencia cardíaca. La de ellos anda de 150 a 300. Ya son parámetros propios para el animal. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se hizo que esa rata, yo ya deducí, ya hicimos que tuviera hipertensión? Pero ¿cómo se hizo hipertensa embarazada? Ahí lo mismo, ya estaba embarazada, lo pusimos con el macho y que se embarace. O sea, al macho le costó. Porque esas ratas así hipertensas son sumamente agresivas. Pero es más difícil. Al final, obviamente, hay a través de muestras de secreción que se puede determinar si esa rata está ya embarazada. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que yo necesitaba evaluar? ¿Cómo es que estaban esas neuronas? Vea que estas son algunas regiones del hipocampo. Esos cuadritos que usted ve son amplificaciones del CA1. Más adelante usted va a saber eso. Pero quiero que usted observe eso e intente deducir qué es lo que pasa con las neuronas en el control, en la embarazada, en la hipertensa y en la hipertensa embarazada. Natalia, por ejemplo, ¿qué sucede ahí en eso en cuanto a las neuronas? ¿Qué puede deducir usted con esa imagen? ¿Qué aumenta? Sí. Y no sé si me entienden, ¿verdad? Todo esto son neuronas. Cada cosa de estas teñidas de marrón, de café, son neuronas. ¿Ok? Entonces ustedes están viendo que, por ejemplo, ¿en quién es que hay mayor pérdida neuronal? Cuando me dice embarazada, es esta. Hipertensa embarazada. Entonces, eso por lo menos se evidenció que a nivel experimental, vean esta zona, si tiene
menos en comparación de estas. Y así en adelante, sigue teniendo menos. Ahora, eso fue el análisis con neuronas. Veamos el análisis que se hizo con células de la glía. Esto, hay una tensión que se llama GFAP, proteína ácida glial fibrilar. Eso solo le va a marcar glía, eso no marca neurona, ¿ok? Por eso es que siempre se les tiene que colocar qué es lo que estamos intentando investigar. Que esto se ve un cuadrito aquí, que es como una amplificación de lo que hay en esta parte. ¿Qué usted observa en ese sentido? Hay más glía. Y siempre hay más glía, por lo menos en eso. Por eso es que esas señoras, todo es cuando se activa una glía, cuando hay procesos inflamatorios. Ya el embarazo es un proceso inflamatorio. Y que tenga hipertensión causa más inflamación por el riesgo de la presión alta. Entonces, se puede deducir que dentro de eso, a eso se le conoce como astrogliosis. A la mayor cantidad o activación usted puede tener, es como que se imagine una célula pequeña y después se hace más robusta. Eso es una astrogliosis, porque usted ve que aquí están más arborizadas o incluso hay mayor activación. Las células de la glía, ahí es donde se activan. Si un individuo tiene un derrame, por ejemplo, ¿qué cree que va a pasar? Va a ser más. Entonces va a estar más o menos así. Entonces, cuando hay mucha inflamación, generalmente esos procesos pueden causar daños. Hay como un equilibrio. Se recuerdan con el COVID, nuestro cuerpo está diseñado para proteger ciertos procesos de inflamación, pero cuando ya no puede, pues vienen las convulsiones. Y por eso es que esos pacientes, por lo menos esas señoras, tenían ese tipo de episodios. Aquí sobre el análisis, obviamente, yo me dediqué un poco a ver la actividad eléctrica de esos neuronas, y lo que ustedes están viendo aquí es una rebanada de un hipocampo de esas ratas. Obviamente, lo que les mencionaba, que hay que decapitarlas, sacar el cerebro, etc. Quiero que vean, yo le he colocado un electrodo aquí, y esto es la actividad neuronal que surge de colocar ese electrodo. Entonces vean, obviamente esa no es que yo la cortaba y la tiraba ahí, hay que tener todo un proceso de líquido cefalorraquídeo, de temperatura, de oxígeno, etc. Pero ¿qué es lo que ustedes pueden deducir en cuanto al control, la embarazada, la hipertensa y la hipertensa embarazada? En cuanto a actividad neuronal. Esto igual es un ejemplo de esta, este es un ejemplo de la, ¿cuál es esta? De esta de esta, sí, esta de esta. Esta es la actividad neuronal. Y están algunas muestras representativas. O sea, eso es la actividad neuronal. Sí, eso es pura actividad neuronal. Tiene más actividad neuronal. Tiene más ¿En actividad quién? neuronal. En la hipertensa y en hipertensa. En hipertensa grave, hipertensa embarazada. Entonces, exacto. ¿Qué es lo que quiere encerrar esta investigación? Que solo el proceso de hipertensión más embarazo, por lo menos en estas ratas, va a favorecer las crisis epilépticas. Por lo tanto, favorecer la eclampsia a través de la activación neuronal. Pero eso tiene también relación con la mayor activación de la glía. La glía se lo defiende, pero si la glía se llega a estar activándose constantemente, le va a dar procesos de activación neuronal. Y si es una activación neuronal excesiva, va a tener una crisis epiléptica. Entonces vean que todo esto se fue concatenando para poder, obviamente publicamos eso, pero para poder por lo menos después era ver qué pasaba con las crías de esas señoras, las ratas, ¿no? ¿Cuál era el intentamos, pero había unos problemas con las crías que salieron de esas ratas, sobre todo. Tenían problemas para cognitivos, es decir, pruebas de memoria era mucho más difícil que las realizaran las crías que nacieron de estas que las del control. ¿Okay? Porque no se ha hecho un estudio, por lo menos clínico, de qué sucede con ese tipo de pacientes. Pero debe tener algún daño. Muy bien.
Eso es lo que mencionamos, por ejemplo, esta es otra célula de la glía, oligodendrocitos. ¿Cuál es la característica? Los oligos solo sirven para producir mielina, y esa mielina solo se da a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es eso? Una característica. Esa es una célula del oligodendrocito y ella tiene la capacidad de que todos estos son axones. Y ellos, como son varias ramificaciones que pueden ir desde 50 hasta 100 brazos que salen de esta célula, puede agarrar un axón, puede agarrar otro, puede agarrar todos los que estén alrededor. Probablemente hay más oligodendrocitos para cubrirlos. ¿Okay? Esa es una característica del oligodendrocito, producción de mielina y en sistema nervioso central. Esta es otra muestra de cómo va extendiendo sus brazos para poder formar eso. Recuerde que usted tiene el nodo de Ranvier, cada uno de estos. Si yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿cómo llamaría esto aquí? Neurilema, ahora la parte más externa, tanto en las células del sistema nervioso central que produce mielina como en las periféricas. Microglía. No quiero que se quede con el concepto de que cuando le digo macrófago, los macrófagos solo están a nivel periférico, pero hacen la misma función en el sistema nervioso. Si usted se le pregunta cuál es la función de la microglía, son la defensa inmunológica del sistema nervioso central. Pero no es lo mismo que sea un macrófago, son células totalmente diferentes. ¿Okay? Solo que, para que entienda, los microglía son macrófagos del sistema nervioso, porque hacen esa misma función. Esta es una célula de la microglía y hay distinciones propias solo para eso. ¿Qué pasa si llega un virus o una bacteria a nivel encefálico? Pues la microglía, así es como usted la tiene ahorita, está bien relajada, tranquila. Y si llega algún paciente, algún antígeno o una sustancia externa, esa microglía sufre cambios morfológicos. ¿Qué son cambios morfológicos? Comienza a hacerse más robusta. ¿Cuál es el objetivo? Que eso que detectó que era anormal dentro del sistema nervioso lo va a fagocitar y eso lo va a degradar. Es la única función que tiene la microglía. Nuevamente una glía en reposo, una cuando está activada y cuando hace el proceso de fagocitosis. Una vez que hace el proceso de fagocitosis y ya botó esa energía, vuelve a este estadio y así está en ese constante movimiento, ¿okay? En constantes cambios morfológicos. ¿Qué más? Otra investigación. Bueno, le puedo explicar. Hay una rata que a mí me llama mucho la atención. Es una rata del Amazonas, propiamente solo vive allá, no hay otro lado de allá. Pero cual nosotros tenemos la capacidad de poder inducir epilepsia en las ratas. ¿Cómo se hace eso? Se puede colocar una sustancia en el abdomen y a las 2 semanas comienza a convulsionar espontáneamente. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que sirva como un modelo para poder replicar o utilizar algún medicamento. Pero, no sé si en su conocimiento se sabe que la epilepsia puede ser genética, puede ser adquirida. Si un paciente tuvo un evento cerebrovascular, puede desarrollar epilepsia. Si tiene, como le mostré en las primeras clases, una neurosis psicosis, puede tener epilepsia, etc. Pero esta rata, por más método que se le haga, se le inyecta por acá, se le pone una sustancia que se llama ácido caínico en el encéfalo, en el hipocampo, y no desarrolla epilepsia. ¿Sí? Esa sustancia que se pone elimina las proteínas Tau. No necesariamente. Lo que se le coloca es se llama agonista muscarínico, y eso tiene que ver con la acetilcolina. Y esa acetilcolina en exceso produce hiperactivación neuronal y por hecho convulsiones. Pero no necesariamente destruye la proteína Tau. Pero fíjense que por eso dice aquí, posterior a un evento cerebrovascular. Como ya se habían probado todos los métodos en ese animal, pues lo que decidimos fue intentar inducir la epilepsia por otra forma. No piensen que soy salvaje, sino que era un método de estar intentando para ver qué podemos proponer a la ciencia en ese sentido. ¿Okay? ¿Qué es lo que se hace? Imagínense esto. La rata, teníamos 2 grupos de ratas. Una que son las blanquitas del laboratorio que usted conoce y otra que es la rata del Amazonas. A esa rata, para que tenga un evento cerebrovascular, se le canalizaba a través de la femoral y se le colocaba una sustancia. Y esa sustancia, cuando le coloca un láser, una luz, echa chispitas, explota eso. Usted ha escuchado que los pacientes pueden desarrollar trombos. Un trombo es una obstrucción de un vaso, como un coágulo.
pues eso es lo que inducíamos a nivel del encéfalo de esa rata para producirle un derrame, un evento cerebrovascular. Si usted ve, estos son encéfalos de ratas, y este es de las ratas control, la Wistar, así se llama la rata blanca, y este que se llama Proectis. Vean que todo esto que está viendo aquí es la lesión que tenía la rata. Chica, ¿cuál es la diferencia entre un derrame y una aneurisma? un aneurisma lo que indica es que, por ejemplo, usted tiene un vaso sanguíneo, pero cuando ese vaso sanguíneo está con alguna malformación, usted puede tener esto aquí, que tiene como, imagínense una, ¿cómo se llaman esas? Los globos, las chiras. Si usted cuando la infla, se va haciendo mucho más fina por la extensión que es. Esto es un aneurisma, y el aneurisma, si hay aumento de presión en un paciente, se puede romper y causa una hemorragia. Entonces eso es un aneurisma. Es una malformación de un vaso sanguíneo a nivel del cerebro. Puede tener también a nivel de la aorta. Si ustedes ven este corte, este es un corte coronal, y eso que está blanquito ahí es la lesión que tuvo esa rata. Si usted ve un paciente que tuvo un evento cerebrovascular, pues puede tener una cicatriz, que así le llaman gliosis, y puede verse exactamente así. Entonces tenemos un modelo animal que mimetiza, es decir, que usted puede utilizar para poder plantear alguna solución clínica a nivel de los pacientes. Obviamente se hacen una serie de conteos. Vean eso aquí, que no quiero que se aturdan con tanta imagen, pero aquí está la Wistar. Yo le mencioné que ese YEFAP es para ver células de los astrocitos. ¿Recuerda esto? Proteína ácida glial fibrilar. Solo sirve para ver astrocitos. Este CD11B solo sirve para ver microglía. Esta es la rata Wistar y esta es la Proectis. Y esta es la mitad del encéfalo y esta es con la tinción. Estas son las células de cada una de ellas. Observando estas cosas aquí, ¿qué es lo que usted intenta deducir con las tinciones que estamos teniendo de la Wistar y la Proectis en cuanto a astrocitos y microglía? No sé si perciben alguna diferencia, porque me estoy enfocando en esto aquí. Aquí lo que les estoy mostrando es que hice una tinción por inmunofluorescencia para glía y para este es astrocito y este es microglía, ¿ok? Y aquí lo que estoy haciendo solo es un aumento. Por ejemplo, esta es la imagen real y estas solo son amplificaciones. Esto es lo mismo, y esta de la rata Wistar y esta de la rata Proectis. Esta es astrocito de la blanquita y esta es la del Amazon. Esta es de la blanquita y esta es de la Amazon. ¿Cómo? De que la del Amazonas se ve menos. Se ve menos. ¿Okay? ¿Se recuerda cuándo que se produce activación de los astrocitos y de la microglía? Cuando ocurre algún evento. Ahora, entonces se pregunta, ¿y por qué esa rata Proectis no desarrolla o no activa tanto los astrocitos? Yo también me pregunté eso. Ahora, usted lo que en un humano esto sucede habitualmente, tiene astrocitosis y activación de la microglía. Al final hicimos una serie de pruebas para ver que esta rata Proectis lo que desarrolla son mecanismos antiinflamatorios. Realmente nosotros estamos diseñados a producir más proinflamatorios, pero de alguna forma esa rata se protege a pesar de tener toda esa lesión en el encéfalo, y es lo que permite que no desarrolle crisis epilépticas con estos modelos experimentales. Ahora, algo de tener, eso no lo he estudiado, algo de tener genéticamente que permite que haya mayor producción de mecanismos antiinflamatorios que proinflamatorios. Eso lo hicimos a través de otro estudio, pero les traigo esto solo para que vean que el análisis de los astrocitos y de la glía sí pueden apoyar algún manejo clínico. ¿Okay? Obviamente usted va a ir viendo lo más básico en este sentido, pero quiero que lo vaya como concatenando con algo que sirva más adelante. ¿Okay? Otras células de la glía son las células ependimarias, y ya sabe que las células ependimarias son las que tienen que ver con el revestimiento de todo lo que tiene que ver con el líquido cefalorraquídeo, es decir, con los ventrículos. Aquí, un nombre técnico que tienen esas células
estas de las células ependimarias son ependimocitos. Y esos ependimocitos, como dice aquí, van a ser el revestimiento del encéfalo y el conducto central ependimario. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que las células ependimarias también se pueden llamar como ependimocitos. Recuerde que es toda la cavidad que hay a nivel del encéfalo y la médula espinal. Pero hay una salvedad. Generalmente, esos ependimocitos, hay un subgrupo que se conocen como tanicitos. Esos tanicitos únicamente los va a encontrar aquí, en el tercer ventrículo. Y esto es más o menos en esta zona, en este cuadro que está aquí. Entonces, si yo le pregunto qué son los tanicitos, usted me va a decir son un tipo de ependimocitos que únicamente están ubicados en el tercer ventrículo. Se ha visto que también pueden estar en la médula espinal, pero preferentemente van a estar en el piso del tercer ventrículo. Recuerden que el objetivo es ir revistiendo todas las cavidades para que ande líquido cefalorraquídeo. Este es otro tipo de célula ependimaria que se conocen como células epiteliales coroideas. Usted ya por el nombre deduce que eso le va a servir para la conformación de los dichosos plexos coroideos. Yo le expliqué al inicio que viene la sangre periférica, pasa por esas células y después se filtra, y eso es lo que conforma el líquido cefalorraquídeo. Nuevamente van a pasar a través de estas estructuras. Esas son las células epiteliales coroideas para poder ir a darle nutrición a cada una de las neuronas que tienen en el otro lado, pero proviene de sangre periférica. Esa es una imagen. Recuerde que un corte coronal, en cada cavidad que usted tiene en el encéfalo, aquí es la corteza encefálica, aquí es una cavidad y otra cavidad. Eso que ve como en rojo ahí es un plexo coroideo. Aquí, si amplificamos esto, aquí viene el vaso sanguíneo, esas son las células epiteliales coroideas, y aquí, aunque están unidas, siempre hay unos espacios. Entonces se llaman uniones estrechas, y a través de la presión que está teniendo por acá, esto lleva presión, encuentra un espacio y después se va hacia el otro lado, y ahí es donde conforman el líquido cefalorraquídeo. Para que no entienda que esas células que la producen, lo único que hace es permitir el paso, pero filtrado. ¿Okay? A eso que se refiere con las células epiteliales coroideas. A nivel periférico, usted ya sabe que tiene dentro de la neuronía a las células de Schwann. ¿Cuál es la diferencia con los oligodendrocitos? Que cada una de estas, esta es una célula de Schwann, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Recuerde que el oligo tiene múltiples brazos y puede agarrar diferentes axones, pero la célula de Schwann es una para cada segmento de un axón de la neurona. ¿Okay? Esa es la mayor diferencia, además que esta solo la encuentra a nivel periférico. ¿Qué otra cosa? Esas son, obviamente, estas son las células de Schwann, que hay todo un proceso que se llama mielinización, que lo vamos a ver más adelante, y comienza a dar una serie de vueltas hasta que decide ya formar esa vaina de mielina y queda separado por los nodos de Rampino. ¿Okay? ¿Qué otras células tenemos de la glía a nivel periférico? Son las células capsulares. Una son las células de Schwann que usted tiene en los nervios, pero en los ganglios usted va a encontrar una serie de células que la van a dar como una cobertura, como una protección. Y esas son las células satélite. ¿Okay? Esas que estamos mencionando aquí. Si lo ven en otra imagen, pueden tener el nombre de capsulares, esta, pero las que ya ven un axón en una fibra nerviosa, ahí usted las va a denominar como células de Schwann. ¿Okay? Esa es la diferencia a nivel periférico. Yo les dejo aquí en resumen que estas células de la glía, pues aparte de producir vainas de mielina, que por ejemplo las microglías tienen propiedades fagocíticas, también van a facilitar los procesos de migración. A mí lo que me interesa es que usted defina, uno, cuáles son las funciones generales de la glía, para qué le sirven los astrocitos, para qué sirven los oligodendrocitos, cada una de las células que hemos estado discutiendo. Ya saben que por lo menos los astrocitos operan acoplados a un capilar y por eso influyen en el metabolismo neuronal. Otra cosa que debe tener usted claro es que no van a responder a un impulso nervioso. A pesar de que estén junto a la neurona, no son capaces de transmitir. Y ustedes una vez me comentaron sobre esto, la barrera hematoencefálica. ¿Qué significa esa barrera? Como su nombre lo dice, hemato y encefálica. Una barrera entre la sangre periférica y el encéfalo. ¿Okay?
Pero, ¿qué es lo que conforma una barrera hematoencefálica? Usted va a tener varios componentes. Imagínense aquí un vaso sanguíneo. Aquí estamos haciendo un corte. Este es un capilar. Y ese capilar tiene alrededor, y eso en cada vaso sanguíneo que va hacia el cerebro, que va hacia el encéfalo. Usted va a tener una célula que se conoce como endotelio, que se refiere prácticamente a esto. Esta es una célula endotelial, lo que le está dando esa conformación. Está alrededor del capilar. ¿Qué otra célula usted tiene? Es el pericito, que es eso que está en verde. Le estoy dando los componentes que forman que conforman la barrera hematoencefálica. Ya tenemos la célula endotelial y el pericito. ¿Qué hay que destacar de estas dos cosas, de estas dos células? Que ellas no son exclusivas del sistema nervioso. Usted las puede encontrar también a nivel periférico. ¿Okay? Ahora, ¿qué si solo encuentra a nivel del sistema nervioso central? Usted ve que esto es un astrocito y ese astrocito le da un pie, está más amplificado ahí. Este es otro pie de otro astrocito y este otro. Y usted ve un pedazo aquí de una parte de una neurona. Entonces, si yo le pregunto cuáles son las células que forman parte de la barrera hematoencefálica, usted me va a decir una neurona, el astrocito, el pericito y la célula endotelial. Eso es lo que conforma la barrera hematoencefálica. Ahora, ¿por qué ustedes creen que tienen una barrera hematoencefálica? Porque la sangre no. ¿Mande? Para que la sangre no entre al encéfalo. ¿Y por qué no entraría? ¿Y la filtraría de qué? De algunas cosas que pueden producir activación de esas células que ya vimos, de los astrocitos y de la microglía. Entonces, pero yo no sé si usted percibe aquí que aunque esas células están alrededor, usted tiene un espacio aquí que una sustancia puede pasar por acá y por acá. Y por eso, crucigramas y esas cosas. Ahora, hay estructuras que, no sé si usted se pregunta, pero si un individuo tiene una infección cerebral en el encéfalo, va a ocupar un medicamento, ¿cierto? Va a ocupar un antibiótico. ¿Y cómo es que llega allá? ¿Cómo es que le hace efecto? Porque tiene que llegarle, ¿no? Y el paciente se cura. Y dice, ya no tengo fiebre y belleza, ando bien. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que tener claro ustedes es que, a pesar de que todas están en esa forma conjunta, siempre hay espacios que permiten el paso de sustancias desde la sangre hacia el encéfalo. Por eso es que usted ve estos poros aquí. Esos poros son necesarios. Usted lo que ha hecho en la industria farmacéutica es que nosotros sabemos que ciertos pesos moleculares de las sustancias pueden pasar y no pueden pasar. Entonces han desarrollado moléculas que tengan bajo peso molecular. Menores a, la unidad se llama Dalton, 40.000 Dalton, y eso puede pasar por aquí y pasar por aquí. Si usted ve en la descripción de un medicamento, dice si atraviesa o no la barrera hematoencefálica. Y eso se hace por esa definición. ¿Okay? Yo ocupo que solo ciertas partes, es decir, que selectivamente mi encéfalo reciba algunas cosas, pero no el resto. Porque si no, pasaría inflamado siempre. Y eso daría un problema, porque mencionamos ya ratos. Claro, con esto, ¿verdad? Con la barrera hematoencefálica. Sí, para eso es que dice. Sigo fregando yo las ratas, pero de modo. Aquí, miren, es una rata en donde nosotros queríamos saber si un medicamento pasaba o no. No sé si usted ve este, que es una rata control. Este, para que lo observen, es un encéfalo de una rata desde arriba. Ven que aquí está la fisura interhemisférica, este es el cerebelo de esa rata. ¿Qué les llama la atención en relación al encéfalo de nosotros? Esta de aquí. Parte del tamaño, ¿no? De que los hemisferios se ven proporcionalmente más grandes, ve más pequeños al cerebelo. Ok. ¿Qué otra cosa le llama la atención? ¿Mano? Se ve liso. Son lisos. Usted no le ve solo le ve este surco aquí, pero después no le ve otro. Entonces, eso obviamente por eso tiene las capacidades que tiene un roedor. Pero, ¿qué es lo que les quiero mostrar? A esa rata nuevamente se le hizo un trauma y queríamos ver si la barrera hematoencefálica se dañaba o no. Esto, nuevamente ese proceso de colocar algo femoral, esta sustancia por el peso molecular
no debe pasar la barrera hematoencefálica. Aquí se le colocó y usted no ve como una mancha. Pero cuando ve los otros que tuvieron un derrame o posterior, o un trauma y un derrame, ¿qué es lo que usted observa? Por lo menos en estas, con esa sustancia. Sí, logran. ¿Qué pasó? Pasó al otro lado. Entonces, si un individuo que tiene su barrera intacta tiene un trauma craneoencefálico, eso puede hacer que pasen la sangre periférica hacia el encéfalo y eso puede causar inflamación. Y por eso es que el paciente tiene infección, tiene convulsiones después de un golpe, después de un trauma craneoencefálico severo. Eso es por lo que le quiero mostrar aquí, es que es una forma de evaluación de ruptura de la barrera hematoencefálica. Obviamente hay cosas como ciertos procesos inflamatorios que también, infecciones que pueden hacer esos daños. ¿Okay? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, vamos a quedarnos por acá. Nos vemos el lunes, después. Yo les sugiero que aprovechen la lectura a estos temas, ¿verdad? Porque no les van a celular. Y después le acumula todo y un desastre.